El rezandero mentiroso. Cuento andino. Don Timoteo Calizaya era un campesino pobre quien, aprovechando de haber sido cocinero del sacerdote, se había autoproclamado maestro rezador, reemplazando al cura que solo venía una vez al año. Además, se había comprado una estatua de un santo y construido su propia iglesia, en donde veneraba al santo organizando una fiesta patronal cada año. Poco a poco se había ganado el respeto de los campesinos de la localidad, hasta que llegaron a tenerle miedo, porque decía que él era iluminado, que podía conversar con Dios, con el relámpago y la lluvia. Gracias a mis conversaciones con la lluvia y el viento no hay sequía, pues me tienen miedo, porque soy mandado del cielo, guardián de este santo, decía en las supuestas misas que celebraba. Me bastaría con ordenar al viento para que sople y se lleve las nubes, o hablar con la lluvia para que no llegue. Entonces habría una sequía y morirían de hambre. Por eso es necesario que hagan fiesta al santo, obsequien plata y oro, los mejores de sus ganados, aseguraba. Por ignorancia y por miedo los campesinos hacían caso al rezador, aunque algunos decían que era un hechicero que solo fingía ser cristiano. Y esto llegó a los oídos del Timoteo Calizaya, quien de inmediato mandó a matar a los ganados de la persona quien había afirmado tal cosa. ¿Han visto los ganados del vecino Ricardo? Han muerto. Seguramente su corazón no quiere al santito, por eso pasó por su casa la desgracia. No se preocupen, yo hablaré con el de arriba para que ya no castigue a nadie más. Pero como verán, el santito necesita adornos de plata y oro. Esperamos su colaboración, hermanas y hermanos, dijo en un bautizo. Así fue pasando desgracias que los arreglaba, o eso parecía, por lo que ya nadie se atrevía a decir que era un embustero y hechicero. Ahora lo llamaban San Timoteo, el guardián del santo patrono de la lluvia. El campesino Timoteo había acumulado plata, oro y ganados con el cuento de ofrendar al santito, pasando de ser pobre a convertirse en el más rico de la localidad. La pequeña iglesia pintada de color blanco con su patio y una torre era testigo de adoración, de ofrendas y de una gran fiesta con danzarines y músicos por tropas que duraba 3 días cada año, sin contar lo que cobraba por los bautizos a los recién nacidos, las letanías y una que otra boda. Hasta enterraba a los muertos quitándole el trabajo del verdadero rezandero del cementerio. Había pasado 12 años desde que el campesino Timoteo vivía como un rey, con sirvientes, cocineras, mujeres escogidas por él, que los tenía en su cama, pues si alguien se negaba a sus caprichos, él hablaría con el santo y pasarían desgracias a los desobedientes. Hagan lo que les pida, porque ¿acaso no han visto a la hija de don Eloterio? Ha muerto en el barranco porque no me quiso servir y fue castigada por el santito. Hagan caso y serán bendecidos, aseveraba. El caso de Ofelia, de 22 años, era cierto, pues se había negado a estar con el viejo Timoteo de 67 años y éste había mandado a tirar al barranco cuando pastaba sus ovejas, haciendo creer que había sido castigada por la estatua. Así había otros casos que hacía pensar que don Timoteo Calizaya era realmente poderoso, por eso obedecían a todo lo que él ordenaba. Contaban que era el año 1981 cuando aparecieron evangelizadores quienes visitaron la localidad
predicando que nadie debería de adorar a las estatuas, menos a las personas. Tenemos un solo Dios, hay que cumplir los 10 mandamientos, decían visitando casa por casa. El viejo Timoteo, al saber de aquello, quiso deshacerse del evangelizador, Francisco, como se llamaba el forastero, quien en solo semanas había logrado convencer a una gran parte de los campesinos. «Quemen a ese falso enviado, aprovechen cuando suenen los truenos, para que crean que un rayo lo mató», ordenó a 7 de sus sirvientes. Pero justo cuando estaban por capturar al cristiano, una granizada acompañado de truenos azotó la localidad y una descarga eléctrica o el rayo los mató a los 7 enviados de Calizaya. Enterados de lo sucedido, los campesinos perdieron el miedo y dejaron de obedecer al viejo Timoteo. «No es posible que los ayudantes de un enviado del cielo mueran así», decían. «Este año ya no llevaremos ofrendas ni asistiremos a la fiesta. Ya no adoraremos al Santito, tal como dice don Francisco», comentaban los que solían llevar regalos al rezador. Al saber de esto, hasta las mujeres de Calizaya ya habían escapado, hasta las cocineras y sirvientes habían renunciado, aunque el viejo había amenazado con mandar calamidades, sequías, enfermedades y muerte. Hasta había dicho que la localidad ardería, pero ya nadie le tenía miedo. Era la tarde del día central de la fiesta del Santo del Rezador. La iglesia, que a esa hora sabía estar colmado de campesinos rezando y regalando flores y vino a la estatua, estaba desolada. No había ni un solo perro, que solían estar en la fiesta porque los asistentes tiraban huesos. Solo estaba el viejo Calizaya y su ayudante, quien no tenía a dónde ir. Levantaban un plato de brasa con incienso en silencio y supuestamente estaban celebrando la Santa Misa en la capilla que lucía adornada con las cucharas de plata, espejos y bordados que los campesinos habían obsequiado en los años anteriores. De pronto, unas gotas cayeron en el patio de la iglesia. Era junio, temporada de heladas en la serranía, pero la lluvia había llegado. Cuando el Timoteo Calizaya y el ayudante, alertados por el sonido de las gotas de lluvia, quisieron salir de la iglesia, pero fueron sorprendidos por una granizada cuyos tamaños eran como pelotitas de golf. Entonces, paulatinamente, la pequeña capilla de tejado de hicho fue despojado y cuando estaba ya sin techo, los 2 ocupantes fueron desmayados por los granizos. Calizaya había gritado pidiendo ayuda, pero ¿quién lo haría si no había vecinos viviendo cerca? Había gritado perdón, pero al parecer era tarde. Entonces perecieron formando un charco de sangre y hielo. 5 de la tarde, los campesinos llegaron a la iglesia, encontraron al rezador y su ayudante muerto y encofrado en el hielo del granizo, que solo había azotado los terrenos del abuelo Calizaya, y el santo, que había sido fabricado de yeso, se había derretido. Decían que desde entonces las gentes ya no creían en los santos. De lo contrario, surgieron pastores o evangelizadores que hasta cierto tiempo eran buenos, contaban. Estimados amigos, final de otra historia, y siempre muchas gracias por visitarnos. Den me gusta siempre a nuestros videos, por favor. Y los saludos van para Denise y Kevin, que el 20 de febrero están celebrando un año más de casados, ¿cierto? El saludo va de parte de Elena Ceballos, su madre, y muchas felicidades. Saludos también para Olga Villalobos, muchas gracias por escribirme, para Felipe Castillo, para Alexis Pisa, Ruth Otero, gracias, muchas gracias por escribirme. También saludos para La Chimo LG, para Estefanía Chambilla Anavi, para Edith Tumiri, muchas gracias, hasta pronto.